Comenzamos con la auditoría financiera, que como sabemos la auditoría financiera examina toda aquella información que pueda surgir de los estados financieros y a través de ello las operaciones financieras realizadas por la entidad contable a la que el auditor tenga por profesión, y por conclusión realizar una auditoría para realizar toda la información que concluya de estos. La auditoría financiera tiene objetivos. Uno de ellos es comunicar la razonabilidad de los estados financieros que elabore la parte administrativa de la empresa o la entidad pública determinada, así como verificar si se cumplen los objetivos y las metas establecidas en cuanto a la presentación de la producción de bienes o servicios mediante empresas u organismos de administración pública. También constatar que se realicen de manera eficiente todos los controles relacionados con los ingresos, así como afirmar que éste esté cumpliendo la disposición legal, las normas y los reglamentos que se aplican en la ejecución de actividades que se deben de desarrollar. El auditor debe manejar la documentación de auditoría conforme a la NIA 230, que menciona que este es el registro de los procedimientos realizados en la auditoría, la evidencia relevante obtenida y las conclusiones del auditor, aunque a veces también usan los términos como papeles de trabajo o papel de trabajo. Los archivos de auditoría se refieren a una o más carpetas u legajos o otros medios de almacenaje, ya sean en forma física o electrónica, que contienen los papeles de trabajo o documentación de auditoría de un trabajo específico por parte del auditor, el cual debe preparar la documentación de auditoría que sea suficiente para hacer posible que un auditor con experiencia no tenga una conexión previa con el auditor anterior para poder entender lo siguiente: la naturaleza y oportunidad de extensión de los procedimientos realizados anteriores conforme a las NIAs para poder cumplirlo a estas normatividades en la actualidad, los resultados de procedimientos y evidencias de auditoría obtenida, los asuntos importantes que surgen durante la auditoría, ya sean conclusiones alcanzadas, y los juicios profesionales importantes adaptados para alcanzar estas conclusiones. En cuanto a la planificación de la auditoría que se hace mención en la NIA número 300, representa la responsabilidad del auditor en planear una auditoría de estados financieros, la cual involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo cual le permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo garantizado, ya sea de forma eficiente y efectiva. De la misma manera le permite seleccionar a un equipo de trabajo competente y con las capacidades necesarias para desarrollar dicho trabajo, el cual puede obtener con ayuda de información interna, ya sean estatutos, manuales de procedimiento, políticas de la empresa, actas constitutivas, accionistas, junta directiva, comités, entre otras, los reportes de la gerencia por parte de la junta directiva, contratos con cualquier relación que tengan, correspondencia con entidades de vigilancia y control, correspondencia con abogados internos y externos de ellos mismos, certificación con la Cámara de Comercio y páginas web de la compañía, al igual como puede utilizar información externa que sean revistas y diarios, portales de búsqueda, bases de datos, cámaras de comercio o confirmaciones externas. Haciendo mención también de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en la NIA número 315, dice que el auditor debe planear y ejecutar procedimientos de auditoría que le permitan identificar y evaluar los riesgos y las afirmaciones de la dirección en los estados financieros. Estos procedimientos por sí solos no garantizan la obtención de evidencia suficiente y apropiada, por lo cual es necesario complementarlos con otros procedimientos que el auditor considere necesarios en ciertas circunstancias. El auditor debe ser muy analítico y focalizado para lograr un apropiado entendimiento del negocio de la entidad o del cliente. Esto le ayudará y proporcionará a su proceso de auditoría información valiosa, con la cual podrá incluso presidir o generar expectativa en cuanto a los ciertos resultados, indicadores y desempeño por la entidad. Todo lo que implique obtención de evidencia de auditoría deberá ser documento en papeles de trabajo, en este caso los resultados de la discusión entre el equipo de encargo, así como las decisiones significativas que haya tomado el auditor encargado. La importancia relativa y la materialidad en la planificación son parte de la NIA 300, lo cual es la normatividad sobre la responsabilidad del auditor al aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría hacia los estados financieros. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y la ejecución de la auditoría. La importancia relativa determinada a planificar
No establece necesariamente una cifra por debajo de las cuales involucren incorrecciones no corregidas, ya sean de forma individual o agregada. Estas siempre se consideran inmateriales. En cuanto a la línea número 500, que habla de la evidencia de auditoría, explica lo que constituye esta en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita alcanzar sus conclusiones razonables en las cuales poder basar su propia opinión. Información que se utilizará como evidencia de auditoría al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría. El auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se obtenga como evidencia. La evidencia de auditoría suficiente y adecuada es necesaria para sostener la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de aplicar los procedimientos de auditoría en el transcurso de esta. El manejo de las NIAs nos ayuda a mejorar el grado de uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados de ellos, con lo cual los auditores, además en el ejercicio de su trabajo, deben aplicar las normas internacionales de auditoría en las dichas para tener un mejor control y administración de estos, las cuales contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para que el auditor deba interpretarlos en su contexto de forma de que al realizar la auditoría se apliquen de manera correcta y se obtenga la información necesaria. El auditor deberá cumplir con las NIAs en vigor aplicables a la auditoría en proceso. También se hace mención de que la auditoría tiene procedimientos y técnicas. Las técnicas son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional, mientras que los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relacionadas a los estados financieros u operaciones de la empresa. En conclusión a estos, menciona que las técnicas son las herramientas del trabajo del auditor, mientras que los procedimientos son la combinación que se hacen de esas herramientas para un estudio en particular. Actualmente la importancia de las tecnologías de información adquiridas en la información contable, por el volumen de operaciones y procesos en ellos, así como la pérdida de huellas visibles y concentración de funciones contables que frecuentemente se dan en un ambiente de este tipo, el auditor debe conocer y evaluar y en su caso probar el nuevo sistema de tecnología de la información como parte fundamental del estudio y evaluación del control interno, así como documentar adecuadamente sus conclusiones sobre su efecto en la información financiera y el grado de confiabilidad que depositará en dichos controles. Como alcance al efectuar el examen de control interno establecido en las tecnologías de la información y la comunicación, dependerá de la importancia de las aplicaciones en el proceso de la información financiera. La comunicación efectiva y adecuada durante un proceso de auditoría es una característica fundamental para mantener una adecuada relación, para determinar de manera clara cuál es el objetivo de cada una de las comunicaciones que se establezcan entre las partes que forman la auditoría, en consideración de lo importante que la empresa entiende el sentido de la comunicación y el auditor evalúe las condiciones de respuesta frente al objetivo. El auditor, conforme a la NIA número 240, debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a los fraudes en los estados financieros obtenidos en la evidencia suficiente y apropiada para poder diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, el auditor debe obtener una seguridad razonable de los estados financieros con un todo estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debidas a error o fraude, trabajando bajo los principios fundamentales del Código de Ética y con juicio profesional y escepticismo profesional. El objetivo fundamental que tiene todo esto en la auditoría de estados financieros es rendir una opinión acerca de los estados tomados en su conjunto, así que asegurarse de que toda esta empresa maneje o tenga un control interno estable, lo cual implica que el aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en torno a la materialidad y conformidad con el marco normativo de la información financiera aplicable.